Emma aparcó su Honda plateado frente a una casa de 2 plantas en el barrio de Midtown y se quedó un momento en el coche, mirando las familiares paredes de ladrillo. Las 16:30 en el reloj del salpicadero, la hora habitual para volver a casa del trabajo. La tarde otoñal descendía rápidamente en Kansas City. Las farolas ya encendidas proyectaban un resplandor amarillento sobre el asfalto mojado por la lluvia. Cogió un bolso de cuero del asiento del copiloto y una carpeta con documentos que pensaba revisar en casa esa misma tarde. La puerta principal, con su pintura azul desgastada, chirrió al abrirse como siempre. Emma colgó su chaqueta en el perchero del vestíbulo y oyó el sonido de la televisión desde el salón. El olor familiar a cerveza y pizza fría flotaba en el aire. Sean estaba sentado en su sillón favorito de cuero marrón frente a la gran pantalla, con una lata de cerveza en la mano. Había algún tipo de programa deportivo en la pantalla, y ni siquiera se giró cuando su mujer entró en la habitación. Tenía el pelo rubio despeinado, la camisa arrugada y una caja de pizza vacía sobre la mesita. ¿Cómo van las cosas en la nueva oficina?, preguntó sin apartar los ojos del televisor. Su voz tenía esa familiar nota de condescendencia que Emma había aprendido a ignorar en los últimos meses. El locutor de la pantalla hablaba con entusiasmo de las estadísticas del equipo de béisbol local. Estoy bien, respondió ella brevemente, dejando su bolso en la mesita junto a su lata vacía. Conociendo a mis compañeros, aprendiendo los flujos de trabajo. Sean se volvió finalmente hacia ella, sonriendo. Tenía el pelo rubio revuelto y una marca en la mejilla producida por el cojín de la silla. A sus 32 años aparentaba más edad de la que le correspondía, fruto de un trabajo sedentario y del hábito de comer comida rápida. Tenía sombras bajo los ojos y su figura, antes esbelta, estaba desdibujada por la cerveza y el sedentarismo. ¿Qué era? ¿El cuarto puesto en 3 años? Dio un sorbo a la lata y sacudió la cabeza, como si se compadeciera de un enfermo sin remedio. Quizás sea hora de sentar la cabeza. La gente normal no cambia de trabajo cada 8 meses. Emma se dirigió a la cocina, sintiendo la irritación habitual hirviendo en su pecho. La cocina la recibió desordenada, platos sucios en el fregadero, migas en la mesa, una lata abierta de judías en conserva sobre la cocina. Abrió el frigorífico y sacó una botella de agua, que bebió lentamente para calmarse. En 3 años de matrimonio, estas conversaciones se habían convertido en un ritual. Sean critica, ella calla y tolera. La agencia de consultoría es seria, dijo volviendo al salón. Tienen grandes clientes corporativos, proyectos interesantes. Sí, sí, igual que esa agencia digital en la que estuviste 6 meses. Sean cambió de canal, perdiendo claramente el interés en su conversación. Y esa startup que supuestamente iba a conquistar el mundo. Por cierto, ¿cómo es eso? ¿Aún no ha quebrado? Emma se sentó en el sofá frente a él, con las manos cerradas en puños. Sean no sabía que había abandonado la empresa justo antes de que quebrara. Había previsto el colapso y se había marchado justo a tiempo, llevándose consigo valiosos contactos y experiencia con inversores de capital riesgo. Pero era inútil explicárselo a su marido, que solo veía la superficie y no quería profundizar. ¿Te acuerdas de esa agencia de abogados?, continuó el marido, claramente enloquecido. La pantalla cambió y mostró un anuncio de un concesionario de coches. Dijiste entonces que querías estudiar derecho mercantil. Trabajaste 2 meses y luego volviste a escaparte. No me escapé, dijo Emma en voz baja. Tengo lo que buscaba. Sean se rió, pero sonó desagradable, teñido de superioridad. ¿Qué podrías haber conseguido en 2 meses? Aprender a preparar bien el café. Terminó su cerveza y dejó la lata vacía sobre la mesa con un tintineo inconfundible. Mi madre tiene razón cuando dice que no sabes cumplir. Al mencionar a Rosalind, Emma sintió un escalofrío familiar en el estómago. Su suegra no perdía ocasión de denunciar el comportamiento inapropiado de su nuera. En su opinión, una mujer debía encontrar un trabajo estable, preferiblemente en una escuela o un hospital, y dedicarse a ello hasta la jubilación, mientras daba a luz a sus nietos y se ocupaba de la casa. Rosalind citaba a menudo el ejemplo de vecinas y amigas que habían hecho bien su vida. Tu madre no conoce los pormenores de mi trabajo, dijo Emma con cuidado, tratando de no mostrar su irritación. Pero sabe cómo es la estabilidad. Se levantó Sean de la silla y fue a la nevera a por otra lata de cerveza. Trabajó en la misma escuela durante 30 años, me crió, se ocupó de la casa. ¿Y tú? Saltando de un sitio a otro como un saltamontes.
Emma observó en silencio cómo su marido abría otra lata. La cerveza después del trabajo se había convertido en su hábito diario hacía aproximadamente un año, cuando su empresa empezó a tener sus primeros problemas. Midwest Industries fabricaba equipos industriales para granjas, pero la competencia de los fabricantes chinos estaba golpeando los beneficios. Sean llevaba 8 años como director de ventas, y Emma sabía que tenía miedo de perder su puesto. Ese miedo le hizo aún más crítico con sus experimentos profesionales. ¿Quieres dejar de hablar de mi trabajo?, sugirió ella levantándose del sofá. Cuéntame cómo te va. ¿Cómo va el nuevo plan de ventas? El rostro de Sean se ensombreció y se hundió pesadamente en su silla. Es lo peor. Los clientes rechazan los pedidos, alegando ofertas más baratas de la competencia. El jefe exige un aumento del 20% al final del trimestre. Pero ¿cómo vamos a conseguirlo si la mitad de los agricultores han dejado de comprar equipos nuevos? Emma escucha sus quejas y analiza mentalmente la situación. Había estudiado los estados financieros de Midwest Industries hacía 6 meses, cuando trabajaba para una sociedad de inversiones. Las cifras eran desalentadoras: caída de los ingresos, deudas crecientes, una base de fabricación obsoleta. El típico candidato a la quiebra o a la absorción. Pero era inútil contárselo a Sean. Se tomaría esa información como un ataque personal. Quizá deberíamos pensar en cambiar de trabajo, sugirió ella con cautela. Sean resopló, casi atragantándose con su cerveza. Para mí es fácil decirlo. Tengo antigüedad allí, contactos, conozco a todos los clientes de vista. ¿A dónde voy a ir a los 32? ¿Empezar de nuevo como tú? No empiezo de cero cada vez, explicó Emma con paciencia. Gano experiencia, estudio diferentes áreas, amplío mi red de contactos. ¿Contactos? Sean miró a su mujer con escepticismo, como si hubiera dicho algo absurdo. Sof- ¿Has trabajado como redactora en una agencia de publicidad, como analista junior en una startup y como paralegal? ¿Qué contactos? ¿Qué experiencia? Incluso te sacaste la carrera por correspondencia. Emma apretó los labios. Efectivamente, se había licenciado en Administración de Empresas por correspondencia, compaginando los estudios con el trabajo y ahorrando hasta el último dólar para pagarse los cursos. Sean estudiaba a tiempo completo en una universidad normal y lo consideraba una ventaja, aunque sus conocimientos se limitaban a un curso básico de gestión. Obtuvo su título gracias al dinero de sus padres y nunca valoró sus oportunidades. La experiencia tiene muchas formas, dijo, intentando mantener el tono tranquilo. No siempre puede medirse por el número de años en la misma empresa. Sean negó con la cabeza y volvió a su silla, poniéndose cómodo. ¿Sabes lo que diría mi padre? Hizo una pausa, como siempre hacía antes de mencionar a su difunto progenitor. Diría que un hombre de verdad elige una causa y la sigue hasta el final. No es una planta rodadora. La mención de su difunto suegro dolió a Emma. Robert era un militar que había alcanzado el rango de mayor y creía en la disciplina y la estabilidad. Había muerto de un ataque al corazón hacía 2 años, pero Sean seguía refiriéndose a los principios de su padre, olvidando que él no había heredado ni el porte militar ni la firmeza de carácter. Robert era un hombre exigente pero justo, y Emma sospechaba que no aprobaría el comportamiento actual de su hijo. Tu padre vivió en otra época, dijo Emma en voz baja. Por aquel entonces, podías entrar en una empresa nada más salir de la universidad y trabajar en ella hasta que te jubilabas. ¿Y qué había cambiado? Sean subió el volumen del televisor, claramente molesto por la discusión. Las buenas empresas seguían valorando igual la lealtad de los empleados. Emma quiso argumentar que Midwest Industries apenas se mantenía a flote y que la lealtad de los empleados no salvaría a la empresa de la quiebra, pero se contuvo. Conocía demasiado bien el estado financiero de la empresa de su marido como para hacerse ilusiones, pero era inútil compartir ese conocimiento con Sean. No la creería o la acusaría de intentar minar su confianza. De acuerdo, suspiró y recogió su bolso. Voy arriba a ver el papeleo del nuevo proyecto. ¿A dónde vas tú?, preguntó Sean, que de pronto le prestó atención. ¿Otra vez a trabajar? ¿Por qué no preparas la cena? ¿O eso también es un deber temporal? Emma se detuvo en el primer escalón, sintiendo que la sangre le latía en las sienes. Preparar la cena, hacer la colada, limpiar. Todo eso se había convertido en tareas exclusivamente suyas después de la boda.
Sean pensaba que ella trabajaba más y que merecía relajarse en casa. Al mismo tiempo, olvidaba que ella también trabajaba a jornada completa y que por las tardes buscaba materiales para nuevos proyectos. Hay restos de la cena de anoche en la nevera, dijo ella sin volverse. Caliéntalo en el microondas. Estupendo, masculló Sean. Así que otra vez pollo frío y el arroz de ayer. A lo mejor cuando consigas un trabajo fijo, cocinas una comida en condiciones. Emma sintió que algo frío le oprimía el pecho. Todos los días era lo mismo, reproches, sarcasmo, condescendencia. Sean se había convertido en un hombre que solo la veía como una fuente de problemas e inconvenientes. Cuando se conocieron, hacía 4 años, parecía fiable y comprensivo. Ahora cada conversación se convertía en una lista de sus defectos. Escucha, dijo volviéndose hacia su marido. Podríamos turnarnos para cocinar o encargar comida de vez en cuando. No tengo por qué cargar con todo. Sean se rió, sin apartar los ojos de la pantalla. Por supuesto, encargar comida. ¿Con qué dinero? ¿Con el sueldo de tu ayudante en la agencia de asesoramiento? Hizo una pausa y la miró. Vivimos principalmente de mi sueldo, así que lo siento, pero las tareas domésticas son responsabilidad tuya. La frase sonó como una bofetada. Emma ganaba un poco menos que su marido, pero su contribución al presupuesto familiar era considerable. Además, siempre reservaba una parte de su sueldo para gastos imprevistos, mientras que Sean se gastaba hasta el último céntimo en cerveza, canales de deportes y entretenimiento. De acuerdo, dijo ella en voz baja. Entonces me iré a trabajar. Tú calienta la cena por tu cuenta. Sin esperar respuesta, subió las escaleras. En el dormitorio, Emma cerró la puerta y se sentó en el pequeño escritorio que había junto a la ventana. Sacó una carpeta del bolso y encendió el portátil. Al otro lado de la ventana se arremolinaban las hojas otoñales, iluminadas por las farolas. El nuevo trabajo en Strategist Solutions, una agencia de consultoría, no era casual. Emma había buscado a propósito la oportunidad de ir allí, porque conocía sus conexiones con grandes fondos de inversión. Cada cambio de trabajo en los últimos 3 años había sido un movimiento deliberado para construir una carrera que Sean ni siquiera sabía que tenía. Había estado estudiando el mercado, haciendo contactos, adquiriendo experiencia en distintos campos. Desde el piso de abajo llegaba el sonido del microondas y los murmullos descontentos de su marido. Emma abrió el primer documento y empezó a leer, intentando concentrarse en su trabajo y olvidarse de otra trifulca doméstica. La mañana en la oficina de Strategist Solutions recibió a Emma con el olor a café recién hecho y el zumbido sordo de las voces. La agencia estaba situada en la 12ª planta de un centro de negocios del distrito financiero de la ciudad, y los grandes ventanales panorámicos daban a toda Kansas City. Emma aparcó en el garaje subterráneo y subió en ascensor, mirando su reflejo en las puertas de espejo. Un estricto traje azul oscuro, el pelo recogido en un moño, un mínimo de maquillaje. El estilo business que prefería para todas las entrevistas y los primeros días de trabajo. La recepción la recibió con paredes encaladas y muebles modernos. Detrás del mostrador se sentaba una joven rubia con un maquillaje impecable que le dedicó una sonrisa amable y la acompañó a los ascensores. 9ª planta, Departamento de Consultoría Corporativa. Emma entró en un amplio despacho diáfano, donde los puestos de trabajo de los empleados eran visibles tras mamparas de cristal. Emma Carter. Se le acercó una mujer alta, de unos 45 años con el pelo corto y unos ojos grises y penetrantes. Soy Patricia Henderson, jefa de departamento. Bienvenida al equipo. El apretón de manos fue firme y seguro. Patricia condujo a Emma por la oficina y le presentó a sus compañeros. Había 15 personas trabajando aquí, analistas, consultores, especialistas en relaciones con los clientes. Todos parecían profesionales y concentrados. Nadie perdía el tiempo con charlas ociosas. El ambiente era sorprendentemente distinto al de los anteriores lugares de trabajo de Emma. Tu puesto de trabajo, señaló Patricia, un escritorio cerca de la ventana. El ordenador está preparado, las contraseñas están en el sobre. Hoy te familiarizarás con nuestra base de clientes y nuestra metodología. Emma se sentó en el nuevo escritorio y encendió el monitor. A su lado había una gruesa carpeta con documentos y un bloc de notas de la empresa. En la mesa de al lado trabajaba un hombre de unos 30 años con gafas, que la saludó amistosamente con la cabeza. David Chen se presentó. Si tiene alguna duda sobre el sistema o la base de datos,
No dude en preguntar. Llevo aquí 3 años. Gracias, sonrió Emma. Seguro que habrá preguntas. Durante las 2 primeras horas estudió el reglamento interno y se familiarizó con el software. Strategic Solutions estaba especializada en asesorar a medianas y grandes empresas sobre desarrollo estratégico, fusiones y adquisiciones y optimización de procesos empresariales. La cartera de clientes era impresionante. Empresas manufactureras, cadenas minoristas, startups tecnológicas. A las 11 de la mañana, Patricia se acercó a su mesa con una taza de café. ¿Cómo va todo? ¿No hay demasiada información de golpe? Va bien, respondió Emma. Muy interesante. Tenéis una clientela muy seria. Trabajamos con empresas que quieren crecer o están en crisis, explicó Patricia, sentándose en el borde de la mesa. Nuestro trabajo consiste en encontrar las mejores soluciones para cada caso. A veces se trata de reestructurar, otras de encontrar inversores y otras de preparar una venta. Emma asintió, marcando mentalmente el último punto. Preparar una venta. Eso era lo que le interesaba a largo plazo. Háblame de tu experiencia laboral, preguntó Patricia. En tu currículum pone que has trabajado en diversos campos. Sí, he intentado adquirir toda la experiencia posible. Emma eligió cuidadosamente sus palabras. He trabajado en marketing digital, he estudiado inversiones de capital riesgo y he aprendido algo sobre derecho de sociedades. Quería entender cómo funcionan las empresas desde dentro. Enron. Es una buena estrategia, afirma Patricia. Los consultores generalistas son más valiosos que los especialistas, sobre todo cuando tienes que sumergirte rápidamente en nuevos sectores. Después de comer, Emma accedió a la base de datos de clientes y empezó a investigar los proyectos en curso. La información estaba estructurada por industria y tipo de servicio. Las empresas manufactureras constituían una gran parte de la cartera, desde el procesamiento de alimentos hasta la ingeniería pesada. Muchos de los expedientes estaban etiquetados como confidenciales, lo que indicaba la seriedad de las preocupaciones de los clientes. Hacia las 3 de la tarde, David se acercó a su mesa con las impresiones. Patricia me pidió que te diera esto, dijo. Son análisis de empresas que podrían ser clientes potenciales. Tu trabajo consiste en examinar su situación financiera y determinar qué servicios podríamos ofrecerles. Emma cogió la pila de documentos y empezó a hojearlos. Las primeras empresas le resultaban desconocidas. Fabricantes regionales de muebles, materiales de construcción, piezas de automóvil. Todas parecían estables, pero sin muchas perspectivas de crecimiento. Candidatos típicos para una consultoría de optimización de procesos. El séptimo expediente le aceleró el corazón. Midwest Industries era el nombre de la empresa en la que trabajaba Sean. Emma abrió la carpeta y profundizó en los documentos. Los estados financieros de los 3 últimos años presentaban un panorama desolador. Los ingresos de la empresa habían caído de $62 millones a 43 en 2 años. Los beneficios se han convertido en pérdidas y la carga de la deuda ha crecido hasta niveles críticos. El principal problema es la competencia con fabricantes chinos baratos y la caída de la demanda de maquinaria agrícola en la región. ¿Un caso interesante? David miró por encima del hombro. Sí, respondió Emma, tratando de no mostrar interés personal. Equipos industriales para agricultores. Un ejemplo clásico de empresa que no supo adaptarse a los cambios del mercado. Ahora hay muchos de esos, convino David, sobre todo en sectores tradicionales. ¿Qué nos recomendarías? Emma miró las últimas páginas del informe. El panorama era aún peor de lo que ella pensaba. La edad media de los equipos era de 15 años, la productividad era un 30% inferior a la de la competencia y la rotación de personal iba en aumento. La inversión necesaria para modernizar la empresa era enorme y no había dinero para ello. Reestructurar o vender, dijo. No pueden salir de esta crisis por sí solos. Estoy de acuerdo, asintió David, pero los propietarios de estas empresas suelen aferrarse al negocio hasta las últimas consecuencias. Es un negocio familiar, una tradición, un legado. Emma sabía que Industrias Midwest había sido fundada por el padre del actual propietario en los años 70. La empresa era, en efecto, un negocio familiar, y eso dificultaba la toma de decisiones racionales. Los apegos emocionales impedían una evaluación objetiva de la situación. ¿Quién dirige ahora la empresa?
Se pregunta, aunque conoce la respuesta. Richard Stone, el hijo del fundador. Tiene unos 60 años y lleva en el negocio desde su juventud. Es el clásico conservador. No le gustan los cambios ni las nuevas tecnologías. Emma se rió mentalmente. Había visto a Richard Stone en las fiestas de empresa, a las que a veces asistía con Sean. Un hombre corpulento de pelo canoso, al que le gustaba hablar de cómo las cosas solían ser mejores. Sean lo idolatraba y a menudo lo citaba en casa. Emma pasó el resto de la jornada estudiando en detalle los materiales de Midwest Industries. Cuanto más profundizaba en el análisis, más claro tenía que la empresa estaba condenada al fracaso. Aunque hubiera inversores dispuestos a invertir en la modernización, sería extremadamente difícil restablecer la rentabilidad. A las 6 de la tarde la oficina empezó a vaciarse. Patricia se acercó a la mesa de Emma cuando ésta terminaba de hacer el resumen de cada empresa. ¿Qué tal el primer día?, preguntó la ejecutiva. Productivo, respondió Emma. Los materiales son muy detallados. Se nota la calidad de los análisis. Ese es nuestro punto fuerte, dijo Patricia. No hacemos recomendaciones superficiales. Cada proyecto empieza con un análisis en profundidad de la situación. Emma cerró la carpeta de Midwest Industries y la colocó en la pila de las demás. Tengo una pregunta sobre una de las empresas, dijo. Industrias Midwest. ¿Es crítica la situación allí? Más que crítica, confirmó Patricia. Llevamos 6 meses siguiéndolos. Es una candidata clásica a la quiebra o a la venta forzosa. ¿Por qué les interesa? Me pareció un caso interesante para estudiar, respondió Emma con cautela. Un ejemplo típico de empresa que no supo adaptarse a las nuevas realidades. Patricia asintió y se dirigió a su despacho. Emma esperó a que la directora saliera por la puerta y volvió a abrir el expediente. En la última página había una nota manuscrita. El precio potencial en una venta rápida es de 8 a 10 millones de dólares. Los activos valen más, pero en una venta forzosa, el precio siempre es inferior al valor de mercado. 8 millones de dólares. Emma garabateó lentamente esa cifra en su cuaderno. Para una empresa con tantos problemas, era una valoración razonable. El comprador obtenía instalaciones de producción, terrenos en una zona industrial y una cartera de clientes. Con el enfoque adecuado, la empresa podría revitalizarse o los activos podrían utilizarse para otros fines. A las 7:30, Emma recogió y bajó al garaje subterráneo. De camino a casa, reflexionó sobre la información que había recibido. Sean no tenía ni idea del desastroso estado en que se encontraba su empresa. La dirección ocultó la magnitud de los problemas a las bases para evitar el pánico y los despidos masivos. En casa la recibió el familiar olor a cerveza y el sonido del televisor. Sean estaba sentado en el mismo sillón que ayer, con una lata en la mano y una expresión sombría en el rostro. Había algunos papeles sobre la mesita. «Hola», dijo Emma, colgando la chaqueta en el pasillo. «¿Cómo va el trabajo?» «No muy bien», murmuró su marido, sin apartar los ojos de la pantalla. «Hoy han anunciado más despidos. 5 personas más del departamento de ventas». Emma se acercó y vio el anuncio de despido sobre la mesa. La lista de nombres incluía a compañeros de Sean que ella conocía de los eventos de la empresa. «¿Esto te preocupa?», preguntó, aunque sabía que tarde o temprano le llegarían los recortes. «Todavía no, pero quién sabe». Sean terminó su cerveza y dejó la lata sobre la mesa. «Stone dice que es temporal, pero no soy estúpido. La empresa se está desmoronando». Emma se sentó en el sofá frente a su marido. La ironía de la situación era sorprendente. Ella sabía más que él sobre los problemas de su empresa, pero no podía compartirlo. «Quizá deberíamos buscar otro trabajo», sugirió con cautela. Sean se volvió bruscamente hacia ella. «¿A dónde iría yo? Tengo una especialización muy limitada. La venta de maquinaria agrícola. Prácticamente no hay otros fabricantes en la región. Empezar de cero en otro campo a los 32 años. La experiencia en ventas es útil en todas partes», intentó convencerle Emma. «Coches, propiedades, equipos industriales. Es fácil decir eso cuando saltas de un trabajo a otro como un águila», le espetó Sean. «Tengo una reputación, clientes que confían en mí. No puedes tirar eso por la borda». Emma no dijo nada. La reputación y los clientes no lo salvarían cuando cerraran la empresa o la vendieran a nuevos dueños. Pero era inútil explicárselo a Sean. No lo creería hasta que se enfrentara él mismo a los hechos. El restaurante del Crown Plaza,
en el centro de Kansas City, era famoso no solo por su buena cocina, sino también por su ambiente discreto, adecuado para reuniones de negocios. Emma llegó allí el jueves por la noche, media hora antes de la hora acordada. Reservó una mesa en un rincón tranquilo del comedor principal que daba a la ciudad nocturna. El camarero, vestido con una camisa blanca, le trajo un menú y le ofreció un aperitivo. Pero Emma se limitó a tomar agua mineral, ya que la reunión que se avecinaba requería plena concentración. A las 7 de la tarde, dos hombres con trajes caros se acercaron a ella. El primero, un hombre alto y canoso de unos 50 años, se presentó como Michael Reynolds, del fondo de inversión Atlantic Capital. El segundo, más joven, moreno y delgado, era Thomas Gray, socio de un bufete de abogados especializado en fusiones y adquisiciones. Emma se levantó y estrechó la mano de ambos. Señorita Carter, es un placer conocerla, dijo Reynolds, sentándose frente a ella. Patricia Henderson ha hablado muy bien de su análisis de las empresas regionales. Gracias por su confianza, contestó Emma, abriendo su tableta. He preparado un análisis detallado de los objetivos más prometedores para una posible adquisición. El camarero trajo los pedidos, ensaladas ligeras y platos principales que no distrajeran de una conversación seria. Emma extendió los impresos con gráficos y tablas sobre la mesa, asegurándose de que las mesas vecinas estuvieran lo suficientemente lejos como para mantener una conversación confidencial. He analizado 12 empresas de la región, empezó, señalando la primera página del informe. Criterios de selección. Facturación anual entre 20 y 100 millones de dólares. Problemas de liquidez o un modelo de negocio anticuado, pero activos o posiciones de mercado valiosos. Reynolds estudió detenidamente las tablas, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Gray escuchaba más, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias sobre los aspectos jurídicos de cada operación. Las tres primeras empresas de la lista son fabricantes de materiales de construcción, continuó Emma. Todas son empresas familiares de segunda generación. Los propietarios se acercan a la edad de jubilación y los herederos no están interesados en continuar con el negocio. Los precios son adecuados, pero el potencial de crecimiento es limitado. Activos estables, señaló Reynolds, pero nos interesan más las empresas con potencial de revalorización múltiple. Emma pasó la página y señaló la siguiente sección. Fíjense en el sector tecnológico. Aquí hay dos objetivos interesantes. Una empresa de software que desarrolla soluciones logísticas y una startup de energías renovables. Ambas tienen problemas de financiación, pero sus productos son prometedores. ¿Cuáles son los precios?, preguntó Gray. La empresa de software está valorada en 4 millones, la startup en 6 millones. Con la estrategia de desarrollo adecuada, en 3 o 5 años el valor podría aumentar entre 5 y 10 veces. Reynolds asintió, tomando otra nota. Emma sintió que la conversación iba por buen camino. Ambos inversores parecían interesados, pero hasta el momento se habían abstenido de hacer comentarios concretos. ¿Y la industria tradicional? ¿RRN? Preguntó Reynolds. No hay suficientes activos manufactureros en la cartera del fondo. Emma esperó esta pregunta. Hojeó varias páginas y se detuvo en la sección de industrias del Medio Oeste. Hay una propiedad muy interesante, dijo, tratando de mantener un tono neutro. Un fabricante de maquinaria agrícola. La empresa está en crisis, pero tiene activos valiosos. Reynolds levantó la vista de los documentos. Cuénteme más cosas. Industrias Midwest, fundada en el 74. Emma abrió el archivo correspondiente en su tableta. La facturación máxima era de 62 millones al año. Ahora ha bajado a 43. El principal problema es la competencia china y la caída de la demanda en el sector. ¿Cuánto piden por la empresa?, preguntó Gray. No está oficialmente en venta, respondió Emma. Pero calculamos que, con el enfoque adecuado, podemos negociar un precio de 8 a 10 millones. Los activos valen mucho más que eso. Una planta de fabricación de 20 hectáreas, equipos de última generación, además de patentes y una base de clientes. Reynolds dejó a un lado el tenedor y se concentró en los documentos. ¿Qué opciones de desarrollo ves? Varias estrategias, pasó Emma a una página de cálculos. La primera es reestructurar y modernizar la producción, pasando a productos nicho de alto valor añadido. La segunda es utilizar el espacio y los equipos para otros tipos de producción. El tercero
vender los activos por partes, lo que dará beneficios incluso con el precio de compra de 10 millones. Interesante, afirma Gray. ¿Cuáles son los riesgos? El principal riesgo es un nuevo descenso del mercado, respondió Emma con sinceridad. Pero a un precio de 8 millones, los activos cubren la inversión con una reserva. Además, podría haber incentivos fiscales para reestructurar la producción no rentable. Reynolds y Gray intercambiaron miradas. Emma se dio cuenta de que había captado su atención. Atlantic Capital se especializaba precisamente en este tipo de operaciones. Compraba activos infravalorados para luego reestructurarlos o revenderlos. ¿Quién es el propietario?, preguntó Reynolds. Richard Stone, hijo del fundador. Tiene 58 años. Lleva toda la vida en los negocios. Conservador, no le gustan los cambios. Emma bebió un sorbo de agua, eligiendo sus palabras. Pero las presiones financieras van en aumento. Los bancos exigen reestructurar los préstamos. Los proveedores se pasan al pago anticipado. Tarde o temprano tendrá que encontrar un inversor o un comprador. ¿De cuánto tiempo disponemos?, preguntó Gray. Calculo que unos meses. Quizás 6 meses, si encuentra la forma de aplazar los pagos del préstamo. El camarero trajo postres y café. Reynolds revolvió el azúcar en su taza pensativo mientras consideraba la información que había recibido. Señorita Carter, ¿tiene alguna forma de ponerse en contacto de manera informal con el propietario?, preguntó. ¿Para tantear el terreno? ¿Para conocer su disposición a negociar? Emma sintió que se le aceleraba el pulso. Este era el momento que había estado esperando. Tal vez, respondió con cautela, pero llevaría tiempo y un enfoque delicado. Stone no es el tipo de persona que se anda con chiquitas con los desconocidos. Ya veo, asintió Reynolds. Entonces seguiremos de cerca el asunto por el momento. Prepara un análisis más detallado. Modelos financieros, valoración de activos, posibles escenarios de desarrollo. Por supuesto, asintió Emma. Tendrás un paquete completo de documentos dentro de una semana. La reunión continuó durante media hora más. Discutieron otros objetos de la lista, el calendario de las decisiones, los matices jurídicos de los acuerdos. Cuando los inversores se marcharon, Emma pidió otro café y se quedó sola, pensando en lo que había pasado. El primer paso estaba dado. Reynolds estaba definitivamente interesado en Midwest Industries, y eso abría algunas perspectivas interesantes. Pero lo más difícil estaba por llegar. Tenían que proceder con cuidado, sin levantar sospechas. Mientras tanto, a 20 minutos del restaurante, en su casa, Sean Carter estaba sentado en la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Al otro lado de la línea, su madre Rosalind escuchaba otra ronda de quejas sobre problemas laborales. «Mamá, no sé qué hacer», dijo, frotando nerviosamente una lata de cerveza. «Hoy han despedido a 3 personas más de nuestro departamento. Solo quedamos Bill, la nueva universitaria y yo. Hijo, ¿estás seguro de que la empresa no está pasando por un mal momento?», me preguntó Rosalind con simpatía. «Todas las empresas tienen crisis». «No, mamá, no son dificultades pasajeras». Sean negó con la cabeza, aunque su madre no lo vio. «Las ventas se han reducido casi a la mitad en 2 años. Los clientes rechazan los pedidos. Dicen que los chinos ofrecen el mismo equipo 3 veces más barato». Rosalind suspiró al otro lado de la línea. A sus 64 años, estaba acostumbrada a ser el apoyo de su hijo, sobre todo tras la muerte de su marido. «¿Qué dice la dirección? ¿Hay algún plan para resolver la crisis? Stone promete que las cosas mejorarán, pero yo estoy viendo los números». Sean sorbe de la lata. «Nuestro mejor cliente, la granja Johnson, solía hacer pedidos de equipos por valor de $500,000 al año. Este año, 0 pedidos. Dice que compró todo lo que necesitaba en China por 1/3 del precio. Es terrible», se compadece mi madre. «¿Y tu mujer? ¿Se da cuenta siquiera de la situación en la que te encuentras?», resopló Sean. «Emma ha vuelto a cambiar de trabajo esta semana. Ahora trabaja en una consultoría. He intentado explicarle la gravedad de la situación y me sugiere que yo también cambie de trabajo. Es fácil para ella decirlo. Hijo, a lo mejor tiene razón», sugirió Rosalind con cautela. «Si la empresa está pasando realmente por tantas dificultades...». «Mamá, tengo 32 años, 8 de experiencia. Conozco a todos los clientes y proveedores», la interrumpió Sean. «¿A dónde voy a ir? ¿A otra ciudad? ¿Cambiar de profesión? ¿Qué sabe hacer Emma? Saltar de un trabajo a otro cada 6 meses».
Eso no es una carrera, eso es irresponsabilidad. Rosalind guardó silencio, meditando las palabras de su hijo. Nunca había aprobado la elección de Emma por parte de Sean. La encontraba demasiado ambiciosa e independiente para el papel de esposa. En su opinión, una mujer debía apoyar a su marido, no crear más inestabilidad en la familia. Mira, tal vez deberíamos tener una charla seria con Emma, sugirió. Explícale que ahora no es el momento de experimentar con tu carrera. La familia necesita estabilidad. Lo he intentado, mamá, respondió Sean cansado. Pero ella no escucha. Dice que está adquiriendo experiencia, ampliando sus contactos. ¿Qué clase de contactos? No conoce a nadie en esta ciudad. ¿Y los niños? Pensabas tener hijos pronto, ¿no? Sean dejó de hablar. El tema de los hijos era doloroso. Él quería ser padre, pero Emma seguía posponiéndolo, alegando sus planes profesionales. Lo de los niños todavía no funciona, dijo finalmente. Emma dice que primero necesita conseguir estabilidad en su trabajo, pero con su forma de enfocar su carrera, esa estabilidad nunca llegará. Pobrecito, se compadeció Rosalind. Tienes tantos problemas a la vez. Trabajo, incertidumbre familiar. Se oyó un portazo. Emma había llegado a casa. Sean oyó el ruido de llaves y pasos en el pasillo. Mamá, tengo que terminar, dijo. Emma está aquí. Está bien, hijo. Pero recuerda, si las cosas se ponen difíciles, siempre puedes mudarte conmigo. Tengo una habitación libre. Gracias, mamá. Mañana hablamos. Sean colgó el teléfono y se terminó la cerveza. Emma entró en la cocina con una expresión de satisfacción en el rostro, lo que le molestó aún más en la situación actual. ¿Cómo va todo?, preguntó ella sacando agua de la nevera. Lo mismo de siempre, masculló Sean. Parece que te va muy bien. Emma miró a su marido con atención, fijándose en la lata vacía y en la expresión cansada de su rostro. ¿Qué ha pasado en el trabajo? No mucho. Sean se levantó de su asiento y se dirigió a la nevera a por una nueva cerveza. Es solo que nuestra maravillosa empresa se hunde lenta, pero inexorablemente. ¿Pero por qué te importa? Tienes un nuevo trabajo apasionante. La casa de Rosalind Carter en el Distrito Plaza estaba situada en una tranquila calle bordeada de robles centenarios. La estructura victoriana de 2 plantas, con sus columnas blancas y su cuidado jardín, tenía un aspecto sólido y respetable, tal y como a su casera le gustaba presentarse. Emma y Sean aparcaron en el bordillo el sábado por la tarde a las 6 en punto, como habían acordado. La tradicional cena familiar en casa de su suegra, cada 15 días, era para Rosalind un ritual sagrado para mantener los lazos familiares. La puerta de entrada estaba decorada con una corona otoñal de hojas de arce y ramas secas. A Rosalind le gustaba seguir las tradiciones decorativas estacionales. Los recibió en la puerta con su mejor vestido burdeos, el pelo bien peinado y los labios pintados con un carmín brillante. A sus 64 años seguía cuidándose y consideraba importante causar una buena impresión, incluso a su propio hijo y a su nuera. Sean, cariño. Rosalind abrazó a su hijo con fuerza y luego le dio a Emma un beso formal en la mejilla. Emma, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien en el nuevo trabajo. Gracias, sí, respondió Emma brevemente, quitándose la chaqueta en el pasillo. La casa olía a pollo frito y bollos recién horneados. Rosalind se enorgullecía de sus dotes culinarias y siempre preparaba opíparas cenas para las reuniones familiares. El salón estaba amueblado al estilo clásico. Muebles pesados de madera oscura, fotografías con marcos plateados, chucherías en estanterías. Cada cosa estaba en su sitio, creando una atmósfera de orden inquebrantable. Venid al comedor, estoy terminando los platos de acompañamiento, dijo la anfitriona, dirigiéndose a la cocina. Emma y Sean entraron en el espacioso comedor, donde ya había una mesa para 3. Manteles blancos, plata pulida, copas de cristal. Rosalind no había escatimado en decoraciones para las cenas familiares. En las paredes colgaban retratos de los antepasados de la familia Carter, incluido el abuelo de Sean con su uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Mamá ha estado cocinando todo el día, dijo Sean, acomodándose en su asiento habitual. Dijo que tenía algo importante que hablar con nosotros. Emma ocupó la silla de enfrente y se preparó mentalmente para otro sermón sobre valores familiares. Rosalind tenía una idea clara de cómo debía vivir una familia joven y no tenía reparos en compartir sus ideas con su nuera. Pocos minutos después, la anfitriona regresó con una fuente de pollo al horno y lo colocó en el centro de la mesa. Le siguió puré de patatas,
judías verdes y ensalada fresca. Rosalind se sentó a la cabecera de la mesa y llenó los platos como había hecho durante muchos años para su familia. Bueno, comenzó tendiéndole a Emma un plato de pollo. Háblame de tu nuevo trabajo. ¿Cómo se llama esta empresa? Strategy Solutions, respondió Emma, cortando un trozo de carne. Anoman, una consultoría especializada en planificación estratégica para empresas. Rosalind asintió con una expresión de educado interés, pero Emma pudo ver el escepticismo en su mirada. Suena bien. ¿Cuáles son tus funciones allí? ¿De secretaria? No, soy analista, explicó Emma con paciencia. Estudio el estado financiero de las empresas, hago recomendaciones a los clientes sobre el desarrollo del negocio. Ya veo, dijo Rosalind, pero el tono de su voz delataba sus dudas sobre la seriedad de tales funciones. ¿Cuánto tiempo piensas trabajar allí? ¿3 meses, como siempre? Sean resopló, dando un sorbo a su copa de vino. Mamá tiene razón, dijo. Emma es alérgica a los compromisos a largo plazo. Sí, cambia de trabajo cada mes. Emma apretó los labios, pero siguió comiendo en silencio. Aquellos comentarios se habían convertido en habituales y había aprendido a no responder a las provocaciones. Sean me ha hablado de tus dificultades económicas, continuó Rosalind, volviéndose hacia su cuñada. Sé que no es fácil para las familias jóvenes, pero quizás sea hora de que te plantees una carrera más estable. Emma levantó la vista de su plato. ¿De qué dificultades económicas estamos hablando? Nos va bien. Bueno, Rosalind hizo un gesto con la mano. Sean dijo que su empresa tenía problemas, que podrían recortar los salarios. En una situación así, una familia necesita asegurarse al menos una fuente de ingresos. Emma miró a su marido, que estaba concentrado en el contenido de su plato. Rosalind, comprendo tu preocupación, pero cambiar de trabajo forma parte de mi estrategia profesional. No es un signo de inestabilidad. La suegra apartó el tenedor y miró a su nuera con atención. Querida, he vivido mucho y entiendo algo de cómo se construyen las familias. Una mujer debe ser un apoyo para su marido, sobre todo en momentos de necesidad. No crear más inestabilidad. ¿Qué crees que significa ser un apoyo? Preguntó Emma, intentando mantener un tono cortés. Encontrar un trabajo bueno y estable y concentrarme en mi familia, respondió Rosalind sin vacilar. Una profesora, una enfermera, una secretaria en una empresa de renombre. Profesiones que permitían a una mujer seguir siendo mujer, no intentar competir con los hombres en su campo. Sean asintió aprobando las palabras de su madre. Mamá tiene toda la razón. Mírala. 30 años trabajando en la misma escuela, criándome, llevando la casa. Eso es la carrera de una mujer de verdad. Emma sintió que una irritación familiar le hervía en el pecho, pero siguió comiendo. No quería estropear la cena con un conflicto abierto. ¿Y los niños? Continuó su suegra. Emma, ya tienes 28 años. Es hora de empezar a pensar en la maternidad. Pero, ¿cómo puedes hacer planes para tener hijos cuando cambias de trabajo cada pocos meses? Los hijos son una decisión muy importante, dijo Emma con cautela. Sean y yo hablaremos de ello cuando llegue el momento. Rosalind sacudió la cabeza con expresión de decepción. El tiempo se acaba, querida. Y mientras tú estás ocupada experimentando con tu carrera, los años pasan. Mis amigas tienen nietos, y yo sigo esperando y esperando. Emma apartó el tenedor, sintiendo que su paciencia se agotaba. Rosalind, no hablemos de mis planes personales durante la cena. ¿Qué hay que discutir? Sean intervino. Los hechos son claros. No puedes quedarte en un sitio más de unos meses. No es una estrategia profesional, es una incapacidad para planificar a largo plazo. Rosalind asintió con aprobación. Exacto. Y además, ¿qué clase de ejemplo estás dando a tus futuros hijos? ¿Que el compromiso se puede abandonar en cuanto se vuelve aburrido o difícil? Emma respiró hondo y contó hasta 10. La conversación estaba tomando exactamente el rumbo que ella temía. Cada cena familiar se estaba convirtiendo en un juicio sobre sus elecciones vitales. No me rindo, dijo en voz baja. Estoy construyendo una carrera deliberadamente, ganando experiencia en diferentes campos. ¿Experiencia? Rosalind se rió y la risa sonó desagradable. Querida, la experiencia se adquiere trabajando durante años en un campo y convirtiéndote en una experta. Lo que estás haciendo no es más que no priorizar tu vida. Sean apoyó a su madre negando con la cabeza. Mamá tiene razón.
La gente normal elige una profesión y se desarrolla en ella. No van dando tumbos como tú. Perdedora, dijo Rosalind en voz baja, pero la palabra sonó con claridad en el silencio. Emma sintió que algo se rompía en su interior. Años de contención, silencio y paciencia habían llegado de repente a un punto de inflexión. Levantó lentamente los ojos y miró directamente a su suegra. Ese perdedor se ha convertido hoy en el jefe de la empresa para la que trabaja tu hijo, dijo con calma. Rosalind se quedó paralizada con el tenedor en la mano, sin comprender inmediatamente el significado de lo que se había dicho. Sean se atragantó con el vino y empezó a toser. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto en el comedor, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo de la repisa de la chimenea. ¿Qué has dicho?, dijo por fin Rosalind. He dicho que hoy me he hecho cargo de Industrias Midwest, repitió Emma en el mismo tono tranquilo. La misma empresa en la que Sean trabaja como jefe de ventas. Sean dejó de toser y miró a su mujer con los ojos muy abiertos. ¿De qué demonios estás hablando?, murmuró. No son tonterías. Emma se limpió cuidadosamente los labios con una servilleta. El grupo inversor con el que trabaja mi agencia ha finalizado hoy la adquisición de tu empresa. Me han nombrado directora ejecutiva. Rosalind se puso pálida y dejó el tenedor en el plato. Es imposible, susurró. Has estado... Solo llevas unos días en esta agencia. Unos días en esta agencia en concreto, aclaró Emma. Pero llevo 3 años estableciendo contactos en el sector de las inversiones. Cada cambio de trabajo era un paso más hacia ese objetivo. Sean dejó lentamente el vaso sobre la mesa, aún sin creerse lo que había oído. «Estás de broma», dijo inseguro. «Es una broma estúpida». «Ya lo verás mañana por la mañana», replicó Emma. «Cuando vengas a trabajar y me veas en el despacho de Richard Stone». Rosalind se agarró al borde de su escritorio como si hubiera perdido el equilibrio. «¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Tú no tienes nada que ver con la industria». «Sí tengo», dijo Emma con calma. «Estudié el estado financiero de Midwest Industries hace 6 meses, cuando trabajaba en una empresa de inversiones. Conozco los problemas de la empresa mejor que la mayoría de sus empleados». Sean se levantó bruscamente de su asiento, derribando su silla. «Esto no tiene sentido», gritó. «No puedes comprar la empresa. No tienes tanto dinero». «Yo personalmente no lo tengo», asintió Emma. «Pero el fondo de inversión al que represento sí, y me han confiado la gestión de su adquisición». Rosalind intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. Volvió a hundirse en la silla, intentando comprender lo que había oído. «Así que tú... ¿vas a ser el jefe de Sean?», murmuró. «Técnicamente sí», confirmó Emma, «aunque depende de los resultados de la evaluación del personal». Las últimas palabras sonaron como una ducha fría. Sean se dio cuenta de que su lugar de trabajo dependía ahora de la decisión de su mujer, a la que hacía apenas una hora había llamado perdedora. «No puedes hacer esto», resolló. «No es justo. Has utilizado información que aprendiste de mí». Emma negó con la cabeza. «Interfonen. No utilicé ninguna información privilegiada. Todos los datos sobre la salud financiera de Midwest Industries son de dominio público. Cualquier analista podría haber llegado a las mismas conclusiones». Rosalind consiguió por fin ponerse en pie. Tenía la cara pálida y le temblaban las manos. «Emma», dijo con voz temblorosa, «¿te das cuenta de que estás destruyendo a nuestra familia? ¿Cómo podrá Sean trabajar a tus órdenes?» «Eso lo tiene que decidir él», contestó Emma levantándose de la mesa. «Mientras tanto, gracias por la cena». El pollo estaba delicioso. Se dirigió a la salida, dejando a su suegra y a su marido en estado de shock. En la puerta, Emma se dio la vuelta y añadió: «Por cierto, la reunión de la oficina está prevista para el lunes a las 9 de la mañana. Sería aconsejable no llegar tarde». El camino a casa transcurrió en un silencio opresivo. Sean conducía el coche, agarrado al volante con los nudillos blancos, y Emma iba sentada a su lado, mirando por la ventanilla lateral las farolas que pasaban flotando. No fue hasta que giraron en su calle cuando su marido habló por fin. «Explícamelo otra vez», dijo con voz apagada mientras aparcaba delante de la casa. «¿Qué ha pasado exactamente? Y no vuelvas a mentirme». Emma se volvió hacia él. A la tenue luz de la farola, el rostro de Sean parecía demacrado y envejecido. «No he mentido», dijo con calma. «Atlantic Capital Investment Fund ha completado hoy la compra de Midwest Industries por $8,5 millones. Sean apagó el motor y se apoyó en el volante. «¿8,5 millones?», volvió a preguntar.
¿Por toda la empresa? Sí. Richard Stone había aceptado la venta hacía 3 días, cuando el banco se negó a reestructurar los préstamos. La elección era sencilla: quiebra o venta. Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. Sean caminaba como en medio de la niebla, tratando de darse cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. En el pasillo, colgó la chaqueta y se hundió pesadamente en el sofá del salón. Pero, ¿cómo has acabado en medio de todo esto?, preguntó cuando Emma se sentó frente a él. Solo llevas una semana en la agencia. Emma cruzó las manos sobre el regazo y miró directamente a su marido. Sean, iba a contártelo, pero no hoy. Quería esperar a que estuviera terminado. ¿Contarme qué? Había una nota de desesperación en su voz. No me he limitado a cambiar de trabajo en los últimos 3 años, comenzó Emma. He estado construyendo a propósito una carrera en inversiones y fusiones empresariales. Cada trabajo me ha aportado nuevos conocimientos y contactos. Sean sacudió la cabeza como si tratara de ahuyentar la niebla. Pero si trabajaste como redactora en una agencia de publicidad, ¿qué inversiones? En esa agencia estudiaba estrategias de marketing y conocía a un representante de un fondo de capital riesgo que era cliente nuestro, explicó Emma con paciencia. Me ofreció un puesto de analista junior en su empresa. La startup que quebró, la dejé un mes antes de la quiebra, aclaró Emma. Preví los problemas y me trasladé a un bufete de abogados para estudiar los aspectos jurídicos de las fusiones y adquisiciones. Sean se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. ¿Así que todo este tiempo me has estado mintiendo? ¿Fingiendo ser una perdedora que no encuentra su sitio? No te estaba engañando, replicó Emma. Realmente estaba buscando un sitio. Es solo que mi búsqueda estaba más enfocada de lo que te imaginas. Sean se detuvo frente a la ventana y clavó los ojos en la oscuridad. ¿Y la agencia de asesoramiento? ¿También formaba parte de tu plan? Strategist Solutions trabaja con varios fondos de inversión, confirmó Emma. Cuando Michael Reynolds, de Atlantic Capital, buscaba un asesor para analizar empresas regionales, Patricia Henderson me recomendó. ¿Michael Reynolds? Sean se volvió hacia su mujer. ¿Quién es? Socio director de la fundación. Nos conocimos hace un año en una conferencia de capital riesgo. Le presenté un plan de negocio para la startup en la que yo trabajaba entonces. Sean volvió lentamente al sofá, tratando de digerir la información. ¿Y qué? Decidió inmediatamente nombrarte directora de la empresa que compró. No de inmediato, respondió Emma. Primero preparé un análisis detallado de Midwest Industries. Estudié los estados financieros, la situación del mercado, evalué las perspectivas de reestructuración. Mi informe convenció a Reynolds de que la empresa merecía su dinero. Espera, dijo Sean frunciendo el ceño. ¿Estudiaste los estados financieros de mi empresa? ¿Cuándo? Hace 6 meses, cuando trabajaba en una empresa de inversiones llamada Greenfield Partners, admitió Emma. Industrias Midwest estaba en la lista de posibles objetivos a analizar. Sean sintió náuseas en la garganta. ¿Así que sabías que la empresa estaba en crisis? ¿Sabías que podría haber despidos? Sí, respondió Emma con sinceridad. Pero no podía decírtelo. Era confidencial. ¿Confidencial? Sean se levantó de un salto de su asiento. Es mi trabajo, mi sueldo, mi vida. ¿Y te callaste y me dejaste hacerme ilusiones? Sean, entiéndelo. Emma se levantó hacia su marido. Si te contara los problemas de la empresa, no podrías cambiar nada. Y yo tendría que romper mi acuerdo de confidencialidad. Pero ahora podría perder mi trabajo por culpa de las decisiones de mi mujer, gritó Sean. ¿Así está mejor? Emma negó con la cabeza. No perderás el trabajo automáticamente. Se evaluará el rendimiento de todos los empleados. Los que tengan un buen rendimiento se quedarán en la empresa. ¿Evaluaciones de rendimiento? Sean se rió, pero sonó histérico. Emma, mis resultados de ventas han bajado un 40% en un año. ¿Cómo voy a aprobar mi evaluación? No depende solo de las cifras de ventas, intentó tranquilizarlo Emma. Se tiene en cuenta tu conocimiento de la clientela, tu experiencia, tu potencial de desarrollo. Sean se hundió en el sofá y se tapó la cara con las manos. No puedo creer lo que está pasando, murmuró. Una esposa comprando la empresa de su marido. Es una broma. No la he comprado yo, sino el fondo de inversión, aclaró Emma. Yo solo soy la gestora. ¿Cuál es la diferencia? Sean levantó la cabeza y miró a su mujer. El resultado es el mismo. Ahora eres mi jefe.
Emma se sentó en el borde de la mesita, frente a su marido. Mira, sé que es un shock, pero la empresa estaba condenada a la quiebra. Nosotros la salvamos. ¿Salvarla?, intervino Sean. ¿Y los empleados? ¿A cuántos van a despedir? Depende de los resultados de la reestructuración, respondió Emma con cautela. Es demasiado pronto para hablar de cifras concretas. Sean se levantó y se dirigió al bar que había en un rincón del salón. Sacó una botella de whisky y se sirvió una generosa ración. Así que habrá despidos después de todo, dijo dando un trago al contenido de su vaso. Puede ser. Emma no mintió, pero la alternativa era cerrar toda la empresa. Sean se sirvió más whisky y se volvió hacia su mujer. ¿Qué pasaría con Stone? Regaló el negocio familiar, ¿no? Richard Stone consiguió $8,5 millones y evitó la quiebra personal, dijo Emma. Además, tiene la oportunidad de quedarse como consultor. ¿Consultor? Sean sonrió. De propietario a consultor. Es una carrera interesante. Emma se levantó de su asiento y se acercó a la ventana. Tras el cristal podía ver las luces de las casas vecinas, detrás de las cuales vivían familias corrientes con problemas corrientes. No como los suyos. Sean, quiero que entiendas que esto no es personal, dijo sin volverse. Se trata de negocios. Voy a dirigir esta empresa con objetividad, sin tener en cuenta las relaciones familiares. ¿Sin tener en cuenta las relaciones familiares?, intervino Sean. Emma, somos marido y mujer. ¿Cómo puedes no tenerlo en cuenta? Muy sencillo, respondió ella volviéndose hacia él. En el trabajo, yo seré el director y tú el jefe de ventas. En casa, seguiremos siendo marido y mujer. Sean negó con la cabeza. No funciona así. No se pueden separar las relaciones en el trabajo y en casa, sobre todo cuando uno de los cónyuges puede despedir al otro. Emma se acercó a su marido y le puso la mano en el hombro. No te despediré por nada, pero tampoco habrá favores especiales. Sean se apartó de su mano. ¿Favores? Emma, llevo 8 años en esta empresa. Conozco a cada cliente, a cada proveedor. ¿Merece eso algún respeto? Sí, asintió Emma. Y por eso tienes muchas posibilidades de aprobar la certificación. Sean terminó su whisky y dejó el vaso sobre la barra. ¿Y Reynolds? ¿Sabe que estás casada con un empleado de la empresa? Lo sabe, confirmó Emma. Se lo dije en cuanto empezamos a hablar del trato. ¿Y qué dijo? Dijo que podría complicar las cosas, pero que no es un obstáculo para el nombramiento. Lo que importa es el resultado del trabajo. Sean se rió amargamente. El resultado del trabajo. ¿Y si el resultado es malo? ¿Y si no puedo hacer frente a las nuevas exigencias? Emma suspiró. Entonces tendremos que buscarte otro trabajo. ¿Tendremos?, intervino Sean. ¿O tendréis que despedirme? Emma guardó silencio, y ese silencio fue la respuesta a su pregunta. Sean asintió, como si confirmara sus peores temores. Ya veo, dijo. Así que ahora mi carrera depende del favor de mi mujer. No es favor, es profesional, argumentó Emma. Ya te digo, nada de favores familiares. Sean se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. ¿A dónde vas?, preguntó Emma. A la cama, murmuró él. Mañana tengo una reunión con mi nuevo jefe. Necesito tener buen aspecto. Emma estaba sola en el salón. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle oscura durante un buen rato, pensando en lo que había pasado. La conversación había ido mejor de lo que esperaba. Al menos Sean no había cogido una rabieta. Pero las verdaderas pruebas estaban aún por llegar. Una zona industrial a las afueras de Kansas City recibió a Emma una mañana gris de lunes. Los edificios de Industrias Midwest se extendían detrás de una alta valla. Un edificio de oficinas de 2 plantas, 3 fábricas y almacenes. El guardia de la garita miró sorprendido a la mujer elegantemente vestida que se acercaba a la ventanilla con unos documentos en la mano. Emma Carter, la nueva directora general, se presentó mostrando su carné de identidad. Necesito un pase de seguridad. El guardia examinó los documentos y luego consultó la lista que tenía sobre la mesa. Encontró la entrada adecuada, expidió una placa temporal y señaló en dirección al edificio de administración. Bienvenida, señora. El aparcamiento para ejecutivos está a la derecha de la entrada principal. Emma aparcó junto a una camioneta destartalada que llevaba la pegatina del equipo de béisbol local. A las 8:30 de la mañana, solo había unos pocos coches en el aparcamiento. Al parecer, la jornada laboral de la empresa empezaba más tarde.
Cogió su maletín y se dirigió a la entrada del edificio de oficinas. El vestíbulo la recibió con un olor a polvo industrial y el ruido de los equipos en funcionamiento de los talleres vecinos. Las paredes estaban decoradas con fotos de los productos de la empresa de diferentes años: tractores, cosechadoras, diversos equipos agrícolas. En un rincón había una vitrina con premios y diplomas recibidos en exposiciones del sector. Todo tenía buen aspecto, pero anticuado, como si el tiempo se hubiera detenido aquí hace 10 años. Disculpe, ¿a quién viene a ver? Se dirigió a ella una mujer de unos 50 años vestida con un estricto traje gris. A juzgar por la insignia que llevaba en la solapa, era Dorothy Wilson, la subdirectora. Emma Carter, la nueva directora ejecutiva, repitió Emma. Necesito el despacho del señor Stone. Dorothy parpadeó confusa. Pero el señor Stone aún no ha llegado. Suele aparecer a las 9 de la mañana. Lo sé, contestó Emma con calma. Acompáñeme a mi despacho, por favor. La asistente la condujo por un pasillo del segundo piso hasta un despacho esquinero con una puerta de roble macizo. El cartel de la puerta rezaba: Richard Stone, presidente y consejero delegado. Dorothy sacó un manojo de llaves y abrió la cerradura. El señor Stone no me ha dicho que venías, dijo, claramente nerviosa. Lo sabe, replicó Emma, mientras entraba en el espacioso despacho. El despacho de Stone estaba decorado al estilo de los años 70. Muebles oscuros, sillones de cuero y pesadas cortinas en las ventanas. Detrás del enorme escritorio colgaba un retrato del fundador de la empresa, el padre de Richard. Por todas partes había fotos de conferencias del sector y apretones de manos con políticos locales. Emma se acercó a la ventana, que daba a las naves de producción y a la vía férrea para el transporte de materias primas. «Ya puedes irte», le dijo a su ayudante. «A las 9 de la mañana, reúne a todos los jefes de departamento en la sala de conferencias. Una reunión general». Dorothy asintió y se marchó a toda prisa, con la clara intención de informar inmediatamente a sus colegas sobre el extraño visitante. Emma se sentó en el escritorio de Stone y sacó documentos de su maletín. El acuerdo de venta de la empresa, listas de empleados, informes financieros, todo lo que necesitaría para su primer día de trabajo. A las 9:15, Richard Stone en persona entró en el despacho. Era un hombre corpulento de pelo canoso y ralo, con aspecto cansado y envejecido. Llevaba un traje desarreglado y los ojos enrojecidos por una noche de insomnio. «Señorita Carter», dijo con voz apagada, «así que esto está pasando de verdad». «Bienvenida a las nuevas industrias Midwest», contestó Emma sin levantarse de la mesa. Stone se acercó a la estantería y empezó a recoger objetos personales: fotos familiares, recuerdos, libros. «40 años de mi vida», murmuró, colocando la fotografía de su difunto padre en una caja de cartón. «40 años construyendo esta empresa». «No la estás perdiendo», dijo Emma en voz baja. «Solo la estás pasando». «Sí, claro», sonrió Stone con amargura. «A manos de una chica que no sabe nada de maquinaria agrícola». Emma se levantó de la silla y se acercó al antiguo propietario. «Señor Stone, he estudiado su empresa mejor de lo que usted cree. Conozco los problemas y sé cómo resolverlos». «¿Problemas?», Stone se volvió bruscamente hacia ella. «El único problema es el dumping chino. Venden equipos a pérdida para hacerse con el mercado». «Los problemas son más profundos que eso», replicó Emma. «Equipos obsoletos, altos costes de producción, falta de innovación. Simplemente los chinos son más eficientes». Stone quiso decir algo, pero cambió de opinión. En silencio, siguió metiendo cosas en la caja. Al cabo de unos minutos, terminó y se dirigió a la salida. «Que tenga suerte, señorita Carter», dijo en la puerta. «Sheridan, espero que no destruya lo que ha estado construyendo durante generaciones». Cuando Stone se marchó, Emma volvió a su mesa y empezó a prepararse para la reunión. A las 9:05 empezaron a llegar los jefes de departamento. El primero en llegar fue el jefe de producción, Frank Miller, un hombre corpulento de unos 60 años que vestía mono de trabajo. Le siguen la jefa de contabilidad, Susan Davis, el director de recursos humanos, Robert Jackson, y el director de compras, Tom White. «¿Dónde está el señor Stone?», preguntó Miller mirando alrededor de la oficina. «El señor Stone ya no está con nosotros», respondió Emma. «La empresa ha cambiado de propietario. Soy Emma Carter, su nueva directora general». Se hizo un silencio incómodo.
Los ejecutivos se miraron unos a otros, sin saber cómo reaccionar ante la inesperada noticia. Lo siento, pero no sabemos nada del cambio de propietario, dijo con cautela el jefe de contabilidad. La transacción se cerró el viernes, explicó Emma. El fondo de inversión Atlantic Capital adquirió todos los activos de la empresa. Explicaré los detalles en la Junta General. En ese momento, el último ejecutivo, Bill Rodríguez, el jefe de ventas, entró en el despacho seguido de Sean. Cuando vio a su mujer en la mesa del director, se detuvo como un pasmarote. Su rostro palideció y sus ojos reflejaron conmoción. «Emma», murmuró, «¿qué haces aquí?» «Trabajando», dijo ella con calma. «Siéntate. Acabamos de empezar». Sean se acomodó lentamente en una silla en el rincón más alejado, intentando no establecer contacto visual con sus colegas. Lo miraban con curiosidad, intentando comprender la conexión entre el nuevo director y el jefe de ventas. «Bueno», comenzó Emma, levantándose de la mesa. «Como ya he dicho, la empresa ha sido adquirida por un fondo de inversión. El objetivo de la compra es reestructurar la empresa y volver a ser rentable». «¿Y qué va a pasar con los puestos de trabajo?», preguntó Miller. «Depende de la eficacia de cada empleado», respondió Emma con sinceridad. «En los próximos 15 días se llevará a cabo una evaluación exhaustiva de toda la plantilla». El jefe de contabilidad se ajustó nerviosamente las gafas. «Señorita Carter, ¿cuánta experiencia tiene en el sector?» «La suficiente para comprender los problemas financieros de la empresa», respondió Emma. «Una caída del 30% en los ingresos, una deuda creciente, la pérdida de líneas de productos clave». Las cifras sonaban a sentencia. Los directivos se dieron cuenta de que la nueva directora era plenamente consciente de la situación. «¿Qué medidas se han previsto?», preguntó el responsable de RRH. «En primer lugar, una auditoría de todos los procesos empresariales», empezó a enumerar Emma. «La segunda, analizar la rentabilidad de cada línea de productos. La tercera, optimizar la plantilla. Cuarto, encontrar nuevos nichos de mercado». «Optimizar la plantilla», repitió Miller. «¿Significa eso despidos?» «Tal vez», dijo Emma, «pero también podría significar reciclar a los empleados para trabajar con nuevos tipos de productos». Sean se quedó en silencio, apretando las manos en un puño. Oír los planes de despido de su mujer le resultaba especialmente doloroso. «¿Y si invertimos en modernización?», preguntó el jefe de producción. «Habrá inversiones», confirmó Emma, «pero solo en las áreas rentables. Las instalaciones de producción no rentables se cerrarán o se reequiparán». Bill Rodríguez, jefe de ventas, tomó la palabra por primera vez. «Señorita Carter, ¿qué sabe usted de nuestro mercado?» «La venta de maquinaria agrícola es un campo especializado y requiere años de experiencia. Por eso cuento con gente experimentada», dijo Emma mirando a Sean. «Aquellos que realmente conocen el mercado y están preparados para trabajar en el nuevo entorno». La reunión continuó durante otra media hora. Discutieron el calendario de la auditoría, el formato de las evaluaciones de los empleados y los planes para los primeros meses de trabajo bajo la nueva dirección. Una vez considerados todos los temas, Emma despidió a los directivos y solo pidió a Sean que se quedara. «¿Cómo va todo?», preguntó cuando el despacho quedó vacío. Sean levantó los ojos y miró a su mujer. «¿Lo preguntas en serio?», dijo con voz cansada. «Mi mujer acaba de anunciar planes para reducir el tamaño de la empresa donde trabajo». «No son mis planes, es la situación económica la que lo dicta», objetó Emma. «La alternativa era la quiebra». «Lo sé», asintió Sean. «Es difícil acostumbrarse a la nueva realidad». Emma se acercó a él y le puso la mano en el hombro. «Sean, conoces bien a tu clientela. Es una gran ventaja. Aprovéchala». «Lo intentaré», respondió él sin levantar la vista. «¿Cuándo empieza la certificación?» «La semana que viene». Emma volvió a la mesa. «Prepárate a conciencia». Sean se levantó y se dirigió a la salida. «Emma», dijo en la puerta, «¿podemos no hablar de asuntos de trabajo en casa?» «Por supuesto», aceptó ella. «En casa solo somos familia». Pero ambos se dieron cuenta de que, a partir de hoy, su relación familiar no volvería a ser la misma. La tarde del martes transcurrió en un tenso silencio. Emma llegó del trabajo sobre las 7 cuando Sean ya estaba sentado en el salón con una lata de cerveza y una expresión hosca en el rostro. La televisión estaba encendida, pero estaba claro que no miraba lo que pasaba en la pantalla. Ni siquiera levantó la vista cuando apareció su mujer.
Hola, dijo Emma quitándose la chaqueta en el pasillo. Hola, respondió él entre dientes. Emma fue a la cocina y empezó a preparar la cena, cortando verduras para la ensalada. El sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar parecía especialmente fuerte en el silencio de la casa. Normalmente a esa hora ya estaban intercambiando noticias sobre el día anterior, pero ahora ambos no sabían por dónde empezar la conversación. Media hora más tarde, Emma puso la mesa y llamó a su marido a cenar. Sean apagó el televisor a regañadientes y se sentó a la mesa frente a su mujer. Comieron en silencio durante los primeros minutos, lanzándose de vez en cuando miradas recelosas. ¿Qué tal te ha ido el día?, preguntó finalmente Emma, tratando de entablar una conversación neutra. ¿Cómo ha podido ser?, respondió Sean, sin apartar los ojos de su plato. De lo único que habla todo el mundo es del cambio de dirección y el hecho de que la nueva directora sea la mujer de uno de los empleados. Emma apartó el tenedor. ¿Qué están diciendo exactamente? De todo. Sean levantó por fin la vista. Algunos creen que me ascenderán por mis conexiones familiares. Otros creen que me despedirán antes para que no haya conflicto de intereses. ¿Y cuál es tu respuesta? Sean sonrió, pero sin una sombra de humor. ¿Qué puedo decirles? No sé qué esperar de mi propia mujer. Emma sintió que la irritación empezaba a hervirle en el pecho. Sean, ya te lo expliqué ayer. Nuestras relaciones familiares no importan en el trabajo. ¿No importan? Apartó el plato y se reclinó en la silla. Emma, estamos durmiendo en la misma cama. Estamos hablando de planes para el fin de semana. ¿Cómo podría no importar? Muy sencillo, respondió con firmeza. En la oficina, tomo decisiones únicamente en interés de la empresa. Sean se levantó de la mesa y empezó a pasearse por la cocina. Mira, dijo deteniéndose frente a su mujer. No te estoy pidiendo que rompas las reglas, pero puedes tener en cuenta mis conocimientos y mi experiencia, ¿no? ¿Darme proyectos más interesantes? ¿Qué tipo de proyectos?, me preguntó Emma. Bueno, como participar en la planificación de la reestructuración o trabajar con cuentas clave. Las conozco mejor que nadie en el departamento. Emma miró a su marido con atención. Sean, ¿quieres que te dé poderes especiales basados en nuestra relación familiar? Poderes especiales no, se apresuró a decir. Solo una oportunidad para demostrar mi valía, de demostrar lo que puedo hacer. Tendrás esa oportunidad, respondió Emma, en la evaluación de rendimiento, al mismo nivel que el resto del personal. Sean se volvió bruscamente hacia ella. ¿A la par? Emma, soy tu marido. Eso tiene que significar algo. En el trabajo no significa nada, dijo ella con rigidez. De hecho, por eso las exigencias para ti serán mayores que para los demás. ¿Mayores? Sean se quedó mirando a su mujer. ¿Por qué más altas? Emma se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Porque cualquier decisión que tome a tu favor será vista como patrocinio familiar. Para evitar sospechas, debes estar libre de culpa. Sean se hundió en su silla, comprendiendo el significado de sus palabras. ¿Así que tendré que esforzarme al máximo para seguir donde estoy? Sí, respondió Emma con sinceridad. Tienes toda la razón. No es justo, murmuró. Es justo, replicó Emma, metiendo los platos en el lavavajillas. Y de todos modos, Sean, tú querías que consiguiera un trabajo fijo. Ahora tengo uno. Quería que consiguieras un trabajo de verdad, replicó Sean. No que compraras la empresa en la que trabajo. El teléfono del salón sonó, interrumpiendo la conversación. Sean fue a contestarlo y Emma se quedó en la cocina, terminando de limpiar. Unos segundos después, oyó la voz familiar de su suegra. «Mamá, hola», dijo Sean. «Sí, tal y como hablamos ayer». Emma escuchó, dándose cuenta de que la conversación le concernía. «No, mamá, insiste en que me tratará como a una empleada normal». «Sí, yo también lo creo». «Muy bien, habla tú con ella». Sean apareció en la puerta de la cocina con una pipa en la mano. «Mamá quiere hablar contigo», dijo. Emma cogió el teléfono de mala gana. «Hola, Rosalind». «Emma, querida». La voz de su suegra sonaba tensa. «Necesito hablar seriamente contigo». «Te escucho». «¿Qué pasa entre vosotros dos?» «Sean me ha hablado de vuestras conversaciones y estoy estupefacta». «¿Cómo puedes tratar así a tu propio marido?» Emma apretó los labios. «Rosalind, son asuntos de trabajo, no son asuntos familiares». «¿No lo son?», alzó la voz su suegra. «Emma, Sean es tu marido. Tiene derecho a tu apoyo». «Tiene mi apoyo en casa», explicó Emma pacientemente. «En el trabajo tenemos una relación diferente».
Eso es ridículo, dijo Rosalind indignada. La familia es familia en todas partes y siempre. No se pueden separar las relaciones en el trabajo y en casa. Emma retrocedió hasta la ventana, intentando mantener la calma. Rosalind, comprendo tu preocupación, pero tengo obligaciones profesionales con los inversores. ¿Obligaciones con los inversores?, intervino su suegra. ¿Y obligaciones con tu familia? ¿Con tu marido? ¿No son importantes? Son importantes, respondió Emma, pero en este caso no deberían afectar a las decisiones empresariales. Rosalind guardó silencio unos segundos. Emma, escúchame con atención, dijo en un tono más tranquilo pero firme. Sean está atravesando un momento difícil. Su empresa está en crisis. Su puesto de trabajo peligra. En una situación así, una esposa debe apoyar a su marido, no crearle más problemas. No estoy creando problemas, objetó Emma. Intento salvar a la empresa de la quiebra. ¿A costa de tu marido?, preguntó Rosalind secamente. No a sus expensas, sino con él, aclaró Emma. Si lo hace bien. ¿Y si no lo hace? ¿Lo despedirás? Emma vaciló, y eso fue suficiente para su suegra. Y eso es lo que pensaba, dijo Rosalind con frialdad. Emma, estás anteponiendo tu carrera a tu familia. Eso no está bien. Rosalind, la situación es más complicada de lo que parece, intentó explicar Emma. No, es muy sencilla, la interrumpió su suegra. Tienes el poder y te has olvidado de quién te rodea. Te has olvidado de que Sean te ha apoyado todos estos años cuando tú revoloteabas de un trabajo a otro. Emma sintió que su paciencia por fin se agotaba. ¿Apoyo?, volvió a preguntar. Rosalind, Sean llevaba 3 años llamándome perdedora y exigiéndome que sentara la cabeza. Porque estaba preocupado por ti, objetó su suegra. Quería que tuvieras estabilidad. Ahora tengo estabilidad, dijo Emma con firmeza, y pienso conservarla. ¿A costa de tu familia? A pesar de la familia, corrigió Emma. Rosalind suspiró con fuerza. Ya veo. Entonces no te sorprendas si no conservas a tu familia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si sigues así, Sean podría tomar una decisión drástica, dijo Rosalind significativamente. Emma sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué tipo de decisión? Podría dejarte, dijo sin rodeo su suegra. Y yo le apoyaré. Tengo una habitación libre, y Sean siempre puede contar con la ayuda de su madre. La amenaza sonó abierta. Emma se dio cuenta de que Rosalind estaba dispuesta a destruir su matrimonio si no conseguía lo que quería. Rosalind, dijo con toda la calma que pudo, es una decisión que debe tomar Sean, no tú. Ya la está tomando, replicó su suegra. Todos los días, observando su comportamiento. Bien, dijo Emma, pues que me lo diga él mismo. Colgó el teléfono y se volvió hacia su marido, que estaba en la puerta y había oído toda la conversación. ¿Hay algo que quieras añadir?, le preguntó. Sean se quedó un momento en silencio, mirando al suelo. Mamá tiene razón, dijo por fin. Has cambiado, Emma, y no para mejor. Me he vuelto exitosa, argumentó ella. Te has vuelto cruel, replicó él. Antes al menos fingías que la familia era importante para ti. Emma miró a su marido y se dio cuenta de que el abismo que los separaba era demasiado grande. Quizá tu madre tenga razón, dijo en voz baja. Quizá deberías pensar en una solución radical. Sean levantó la vista y la miró. En sus ojos vio dolor, decepción y algo más. Determinación. Tal vez, aceptó. El viernes de la tercera semana finalizaron las evaluaciones de rendimiento de los empleados de Midwest Industries. Emma había pasado los últimos días examinando el rendimiento de cada empleado, revisando informes, hablando con los jefes de departamento. Sobre su mesa había carpetas de documentos. A quién mantener, a quién reciclar, a quién despedir. La carpeta más dolorosa llevaba el nombre de su marido. Analizar el rendimiento de Sean era deprimente. Sus cifras de ventas habían caído un 42% en el último año, el peor resultado del departamento. Los clientes se quejaban cada vez más de su falta de atención a los detalles de los pedidos y del retraso en la presentación de los presupuestos. 3 clientes importantes se fueron a la competencia tras tener conflictos con él. Bill Rodríguez, el jefe de ventas, declaró sin rodeos que mantenía a Sean solo por respeto a su antigüedad. A las 2 de la tarde, Emma pidió a la secretaria que invitara a Sean al despacho. Apareció unos minutos más tarde, frotándose nerviosamente una carpeta entre las manos.
En las 3 semanas que llevaba trabajando bajo la supervisión de su mujer, había adelgazado y envejecido considerablemente. Tenía ojeras y le temblaban ligeramente las manos por el estrés constante. «Siéntate», dijo Emma, señalando la silla que había al otro lado de la mesa. Sean se sentó y colocó la carpeta sobre su regazo. Contenía sus informes de los últimos meses, que estaba preparando para su revisión de rendimiento. «Sean, he revisado tus resultados de rendimiento», empezó Emma en tono formal. «Por desgracia, las cifras no son satisfactorias. Sé que las ventas han bajado», se apresuró a decir, «pero es una tendencia general del mercado. Todos los directivos están obteniendo peores resultados». «No todos», objetó Emma, abriendo el cuadro resumen. Su colega Michael Green había aumentado sus ventas un 12%, trabajando con pequeñas explotaciones. Sarah Thompson había encontrado un nuevo nicho en la agricultura ecológica. Sean se puso pálido. «Pero yo tengo otros clientes, más conservadores». «Sean», le interrumpió Emma, «la granja Johnson ha sido tu cliente clave durante 8 años. El año pasado se negaron a renovar el contrato. ¿Sabes por qué?». Se quedó callado bajando los ojos. «Porque durante 2 meses no respondiste a sus peticiones de actualización de equipos», continuó Emma. «Acudieron a una empresa china que respondió en una semana. Tenía otros proyectos urgentes», objetó Sean con debilidad. Emma sacó otro documento. «La familia Wilson presentó una queja sobre la calidad del servicio. Les vendisteis un cultivador inadecuado que se estropeó al cabo de un mes. En lugar de solucionar el problema, trasladaste la responsabilidad al fabricante. Cada hecho sonaba como una sentencia». Sean se desplomó en su silla, dándose cuenta de que era inútil justificarse. «Emma, dame otra oportunidad», pidió. «Lo haré mejor, lo haré mejor». «Sean», dijo ella suavemente, «eres un buen hombre, pero no estás hecho para las ventas en el entorno actual. El mercado ha cambiado, las exigencias de los clientes han aumentado». «Thornton, ¿así que me despides?», preguntó con voz temblorosa. «La empresa ofrece 2 opciones», contestó Emma. «Una carta de despido con una indemnización 3 veces superior a su sueldo, o un traslado al puesto de subdirectora con un periodo de prueba». Sean levantó la vista. «¿Asistente de dirección? Eso es un descenso». «Sí», confirmó Emma. «El sueldo sería un 30% menor, pero conservarías tu puesto». Sean se levantó de su asiento y se acercó a la ventana, desde donde podía ver la planta de producción. «30% menos», repitió, «y a trabajar a las órdenes de antiguos compañeros». «Es tu decisión», dijo Emma. Sean se volvió hacia ella. «¿Y la tercera opción? ¿La que no has nombrado?». «¿Qué tercera opción?». «Seguir siendo mi mujer y encontrar la manera de conservar mi trabajo», contestó. Emma negó con la cabeza. «Esa opción no existe. Ya te lo he dicho, las relaciones familiares no afectan a las decisiones laborales». Sean se rió, pero sonó amargo. «Claro que no afectan. Una mujer despide a su marido y no es más que una decisión empresarial». «No despedir, sino ofrecer alternativas», aclaró Emma. «Alternativas humillantes», objetó Sean. Volvió a su escritorio y recogió su carpeta. «¿Sabes qué, Emma? Elijo el despido, con indemnización por despido». «De acuerdo», respondió ella. «El papeleo estará listo el lunes». Sean se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «Dime, ¿no lo sientes?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Sentir qué?». «Por nosotros, nuestro matrimonio, la familia que teníamos». Emma guardó silencio unos segundos. «Es una pena», dijo finalmente, «pero no puedo sacrificar mi carrera por una relación que hace tiempo que no funciona». Sean asintió y salió del despacho sin decir nada más. Emma se quedó sola, mirando la puerta cerrada. La parte más dura del trabajo había terminado. Por la noche, les esperaba una última conversación en casa. Sean estaba sentado en la mesa de la cocina con una botella de whisky que llevaba a medias. Cuando Emma entró, ni siquiera levantó la vista. «¿Estás contenta?», preguntó en voz baja. «Sean, estás borracho», dijo Emma. «Sir Norton, ¿no podemos hablar de esto mañana?». «No», se levantó bruscamente, tambaleándose. «Hablemos ahora. Mientras siga viviendo en esta casa». Emma fue a la nevera y sacó una botella de agua. «¿Qué quieres decir?». «Me voy a vivir con mi madre», anunció Sean. «Mañana. No quiero vivir con la mujer que me echó a la calle». «Yo no te eché», replicó Emma. «Te ofrecí opciones».
¿Me estás tomando el pelo? Sean se acercó a ella tambaleándose por la bebida. Asistente de dirección por una miseria. Eso no es una opción, es una humillación. Es un trabajo, replicó Emma. Una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Un nuevo comienzo a los 32? Sean se echó a reír. Después de 8 años en el trabajo, ¿ser un chico de los recados? Emma dejó la botella sobre la mesa. Sean, el mercado ha cambiado. O cambias con él, o te mantienes al margen. Qué conveniente, sacudió la cabeza. Primero me arruinas la empresa y luego me sermoneas sobre cómo adaptarme. No estaba arruinando la empresa, explicó Emma con paciencia. La estaba salvando de la quiebra. ¿Salvarla? Sean golpeó la mesa con el puño. La compraste para satisfacer tus propias ambiciones. Y mamá y yo teníamos razón. Eres un perdedor que salta de un trabajo a otro. Ya basta, dijo Emma bruscamente. Estoy harta de estas acusaciones. Y yo estoy harto de vivir con una mujer que solo piensa en su carrera, le espetó Sean. Emma miró a su marido, borracho, amargado, destrozado por el fracaso, y se dio cuenta de que su relación estaba realmente acabada. De acuerdo, dijo con calma. Entonces, divorciémonos. Sean se quedó helado. ¿Qué? He dicho divorcio. Si los dos somos infelices en este matrimonio, ¿para qué seguir? Sean se desplomó en la silla. ¿Hablas en serio? Absolutamente, confirmó Emma. Conseguiré un abogado, lo haremos civilizadamente. ¿Y la casa? La casa se compró con mi dinero, le recordó Emma. Me la quedaré, pero te pagaré una indemnización. Sean negó con la cabeza. No quiero tu indemnización. Si quieres divorciarte, divórciate. Pero no finjas que estás velando por mis intereses. A la mañana siguiente, Emma se despertó sola. Sean se había ido temprano, llevándose sus cosas y sin dejar ninguna nota. En la mesa de la cocina estaban las llaves de la casa y su anillo de bodas. El lunes se reunió con un abogado y presentó los papeles del divorcio. El martes alquiló un piso de trabajo cerca de la oficina y empezó a mudarse. La casa de Midtown ya no le parecía su hogar. Demasiados recuerdos de un matrimonio fracasado. El nuevo piso era pequeño pero moderno y estaba bien situado. Las ventanas del salón daban al distrito comercial del centro, donde se veía la oficina de Strategy Solutions entre los rascacielos. Emma estaba junto a la ventana con una taza de café en las manos, planeando su nueva vida. Su carrera iba viento en popa. Midwest Industries empezaba a mostrar los primeros signos de recuperación. Michael Reynolds ya insinuaba nuevos proyectos y la posibilidad de asociarse al fondo. Tenía por delante unas perspectivas con las que había soñado durante años. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de la ciudad nocturna. Emma terminó su café y se sentó ante su portátil para trabajar en el informe para los inversores. Ahora empezaba una nueva vida.